Hoy día vamos a desarrollar el curso de física. La física es una ciencia natural, una ciencia que estudia los componentes básicos de la materia. Es bueno conocer qué es lo que ocurre dentro de la materia para poder explicar los diferentes fenómenos que ocurren en la naturaleza. En el transcurso del tiempo, el hombre ha aprendido a medir diferentes tipos de fenómenos. El hombre ha observado y obviamente ha aprendido a cuantizar, o sea, medir, atribuir números o cantidades a diferentes fenómenos. El hombre ha aprendido a medir, por ejemplo, el tiempo, el espacio, la longitud, la masa, la fuerza, la velocidad y así, muchos parámetros físicos. ¿Okay? Y a todo esto se le denomina magnitud física, ¿de acuerdo? En este caso dice, es todo aquello que se puede medir, claro, todo aquello que es susceptible a ser medido o a atribuirle una cantidad numérica, a esto se le denomina magnitud física. También tenemos acá, ojo, la clasificación. La clasificación de las magnitudes físicas. ¿Cómo clasificamos las magnitudes físicas? La clasificamos de dos maneras, por su origen y por su naturaleza. Cuando nosotros hablamos de las magnitudes de acuerdo a su origen, nosotros vemos que también se clasifican a su vez en dos maneras. Dice como magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales, ¿qué son? Las magnitudes fundamentales son aquellas magnitudes base o magnitudes básicas que no dependen de otras. En estas tenemos acá a las magnitudes como por ejemplo la masa, tenemos a la intensidad de la corriente eléctrica, tenemos a la longitud, tenemos al tiempo, tenemos a la temperatura, tenemos a la cantidad de sustancia y también tenemos a la intensidad luminosa, ¿de acuerdo? En este caso ya las voy a mencionar más adelante. Ahora sí, recordemos pues entonces que son 7 las magnitudes fundamentales. Las magnitudes derivadas, sin embargo, son magnitudes que dependen ¿de quién? Dependen de las magnitudes fundamentales. De las magnitudes derivadas nosotros sabemos que existen muchas magnitudes, son ilimitadas. En este caso, por ejemplo, tenemos el área, el volumen, tenemos la velocidad, puedo mencionar muchas más, como por ejemplo la fuerza, la densidad, la potencia, la energía, el trabajo, el calor y así, muchas magnitudes, ¿cierto? Que al final todas ellas dependen ¿de quién? De las magnitudes fundamentales, ¿de acuerdo? También cuando nosotros clasificamos de acuerdo a su naturaleza, cuando clasificamos de acuerdo a su naturaleza, también clasificamos como magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que solamente poseen módulo. ¿Cómo así? Son aquellas magnitudes que poseen cantidad y unidad. Por ejemplo, la masa. La masa es una cantidad o magnitud escalar. Como por ejemplo, digo, de una masa de 5 kilogramos. El 5 sería la cantidad y el kilogramo sería la unidad. No puedo hablar más de la masa, ¿cierto? Solamente estamos clasificando de acuerdo a su módulo, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de las magnitudes vectoriales, ahí vienen muchas magnitudes de las cuales nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Estas magnitudes tienen módulo, dirección y sentido, y dentro de ellas, ¿a quién encontramos? Encontramos a la velocidad, encontramos a la fuerza, encontramos al impulso, a la cantidad de movimiento, a la intensidad de campo magnético, intensidad de campo eléctrico, etcétera, etcétera. Son magnitudes que tienen dirección y sentido, como por ejemplo, yo podría decir el peso. El peso de una persona. Yo digo, la persona pesa 500 newton y obviamente tendría que indicar hacia dónde apunta su peso. Y como ustedes saben, el peso apunta hacia abajo, hacia el centro de gravedad, ¿cierto? Y así nosotros definimos pues a una magnitud vectorial. Por ejemplo, la velocidad también es una magnitud vectorial. Yo digo, la velocidad es 100 kilómetros por hora. También tengo que decir hacia dónde se mueve el móvil. Por ejemplo, yo puedo decir se va hacia el norte, se va hacia el sur, se va hacia el este, etcétera, ¿cierto? Entonces, en ese caso estamos definiendo, cuando yo digo 100 kilómetros por hora hacia el norte, el 100 sería la cantidad, el kilómetro por hora sería la unidad, y cuando digo hacia el norte, en este caso estoy describiendo el sentido hacia dónde apunta esta magnitud, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo clasificar a nuestras magnitudes físicas. Aquí, por ejemplo, tenemos, me piden clasificar las siguientes magnitudes físicas. Acá tenemos el área, el volumen y la fuerza. ¿Ok? Primero, tendremos que recordar también que la clasificación de las magnitudes se hacen de acuerdo a su origen y a su naturaleza. Si a mí me piden clasificar al área por su origen, yo diría que es una magnitud fundamental o derivada. En este caso sería una magnitud derivada, ¿cierto? Ok. Y si yo quisiera clasificar de acuerdo a su naturaleza, esa sería una magnitud
escalar, ¿de acuerdo? Una magnitud escalar, ¿ok? En este caso, entonces, recordemos que el área no es una magnitud vectorial y por lo tanto es una magnitud escalar, ¿cierto? El volumen es una magnitud, también es una magnitud derivada por su origen y por su naturaleza, el volumen también es una magnitud escalar, ¿de acuerdo? Recuerden eso, si el volumen no apunta a ningún lado, no es un vector, significa que es una magnitud escalar. Sin embargo, la fuerza, ¿qué es? También es una magnitud derivada. También es una magnitud derivada, ¿cierto? Y, ojo, la fuerza sí tiene dirección y sentido. La fuerza apunta siempre a un determinado lugar. Por lo tanto, sería una magnitud vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que nosotros queramos hacer una clasificación, pensemos en eso, por su origen y por su naturaleza, ¿de acuerdo? Ahora, veamos el sistema internacional. El sistema internacional es un sistema, obviamente, que nosotros ya hemos adoptado como un sistema patrón, ¿cierto? El sistema internacional es el famoso SI, ¿cierto? Ok. En este caso, el sistema internacional tiene 7 magnitudes fundamentales y 2 magnitudes suplementarias, ¿ok? Primero veamos acá este cuadrito y tenemos que aprenderlo, ¿de acuerdo? Ahí está, mira. Vamos a primero describir el nombre de la magnitud, su unidad, símbolo y la ecuación dimensional. Fíjese bien. La primera magnitud sería la longitud, la otra masa, tiempo, intensidad luminosa, intensidad de la corriente eléctrica, temperatura absoluta y la cantidad de sustancia, ¿ok? Son las 7 magnitudes básicas que nosotros tenemos que aprender, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense bien, la longitud se mide en metros, su símbolo es la letra M minúscula y su fórmula dimensional o ecuación dimensional es la letra L mayúscula, ¿de acuerdo? Sin embargo, la masa acá, la unidad es el kilogramo, su símbolo es kg y su ecuación es M. Acá tenemos el tiempo que se mide en segundos, su símbolo es la letra S y la ecuación dimensional es T, ¿cierto? También tenemos acá a la intensidad luminosa que se mide en candela, su símbolo CD y la ecuación dimensional es la letra J. La intensidad de la corriente eléctrica que se mide en ampere, su símbolo es A y la ecuación dimensional es I mayúscula. La temperatura absoluta que se mide en Kelvin, su símbolo que es K y su ecuación dimensional que es la letra teta, ¿de acuerdo? Ok, la cantidad de sustancia que su unidad es el mol, su símbolo es el mol y la ecuación dimensional que es N mayúscula. Esas son las 7 magnitudes fundamentales pertenecientes al sistema internacional y que queda en ti, que tienes que practicarlas y aprendértelas, ¿de acuerdo? Ok. Bien, continuamos con lo que son las 2 magnitudes suplementarias. Hay que tener en cuenta, ojo, que son 2 magnitudes suplementarias, ¿cierto? La primera que es el ángulo plano y la otra que es el ángulo sólido. Lo que concierne a las unidades, para el ángulo plano es el radián, su símbolo es el rad y su ecuación dimensional es 1. Hay que recordar que los ángulos son cantidades adimensionales y por lo tanto su ecuación dimensional es 1. El ángulo sólido, para medir ángulos en el espacio, en este caso tenemos el estéreo radián como su unidad, su símbolo que es SR y también su ecuación dimensional que es la unidad, ¿de acuerdo? Ahora entramos a un tema de fondo que es el tema de lo que es el análisis dimensional, ¿cierto? El análisis dimensional analiza las ecuaciones físicas en sus unidades y dimensiones. Hay que recordar, ojo, que cuando nosotros planteamos una ecuación física, estas fórmulas tienen que ser analizadas a través de este método, ¿cierto? Ahora, nosotros también tenemos que entender que para cada magnitud que se descubre, siempre se le va a atribuir una unidad y por lo tanto esta ya se define como una magnitud física, ¿cierto? Muy bien. También tenemos acá, ojo, las ecuaciones dimensionales. Las ecuaciones dimensionales son importantes porque nos ayudan a identificar, ¿cierto?, cómo se encuentra la relación entre lo que es una magnitud derivada y una magnitud fundamental, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la velocidad depende de la longitud y depende del tiempo. Si hablamos, por ejemplo, de la aceleración, igualito, también depende de la longitud y también del tiempo, ¿cierto? Y así nosotros vamos a ir viendo la relación que existe entre las magnitudes derivadas y las magnitudes fundamentales, ¿cierto? Muy bien. Ahora, vamos a ver acá, ¿cómo se lee? Cuando nosotros decimos
utilizamos este símbolo que es el corchete, ¿cierto? Este corchete es necesario, ¿por qué? Porque me indica de que voy a trabajar dimensionalmente, o sea, voy a trabajar solamente con la fórmula de dicha magnitud. ¿Y cómo se lee? Se lee así, ecuación dimensional de la magnitud A, ¿cierto? Ejemplo, podría ser la ecuación dimensional del área, la ecuación dimensional del volumen, la ecuación dimensional de la fuerza y así, ¿de acuerdo? Existe una diferente gama de magnitudes físicas derivadas que nosotros vamos a estudiar, ¿cierto? Ya anteriormente hemos visto cuáles son las 7 magnitudes fundamentales: longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, la intensidad luminosa y la intensidad de la corriente eléctrica. Y cada una de ellas también tiene una ecuación dimensional, ¿cierto? Muy bien. Ahora veamos acá unos ejemplos. También acá es necesario recordar que la ecuación dimensional de A siempre se va a representar así, ¿cierto? Si depende de la masa, colocamos masa. Si depende de la intensidad de la corriente eléctrica, colocamos intensidad. Si depende de la longitud, depende del tiempo, depende de la temperatura, depende de la cantidad de sustancia y depende de la intensidad luminosa, ¿cierto? Claro, obviamente cada una de ellas va a tener un exponente, ¿de acuerdo? Por ejemplo acá, ojo, no necesariamente depende de todas. Por ejemplo, podrían haber dos, o de repente 3, o de repente 4, ¿de acuerdo? Depende de la magnitud. Por ejemplo, acá tenemos la fórmula del área. La fórmula del área, ¿cuál es? Es L al cuadrado, ¿cierto? Solamente depende de la longitud, no depende de la masa, no depende del tiempo, no depende de la temperatura. El área solamente depende de la longitud y su exponente es el 2. Hay que aprenderlo, por favor, muchachos. Y ahí está. También tenemos el volumen. El volumen, también según lo que estamos viendo acá, depende de quién, de la longitud, pero longitud al cubo, ¿cierto? Esa es la fórmula del volumen. También tenemos acá a la velocidad. La velocidad depende de la longitud y del tiempo, y estos son sus exponentes, el 1 y el menos 1, ¿cierto? Acá, ¿la fuerza de quién depende? Depende de la masa, depende de la longitud y depende del tiempo, ¿cierto? Los exponentes son 1, 1 y menos 2, ¿cierto? El trabajo, ml cuadrado t a la menos 2, ¿ok? 1, 2 y menos 2 son los exponentes, ¿cierto? En este caso, estas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar y ustedes en su libro tienen un cuadro en el cual les muestra las diferentes magnitudes derivadas, que también tienes que poner bastante de tu parte para que te lo puedas aprender y así nosotros podemos desarrollar muchos problemas, ¿cierto? Muchos problemas concernientes a este capítulo, ¿de acuerdo? Es importante entonces reconocer, ¿cierto? Que las magnitudes, ojo, pueden ser, obviamente como lo dijimos de un comienzo, se pueden clasificar por su origen y su naturaleza, pueden ser fundamentales, derivadas, escalares o también pueden ser magnitudes vectoriales. Conforme nosotros vayamos avanzando, siempre vamos a ir mencionando qué tipo de magnitud se trata, ¿de acuerdo? Por ahora nosotros vamos a entrar en eso, ¿no? Vamos a aprender cómo trabajar con la ecuación dimensional de las diferentes magnitudes físicas. Bueno, también acá en el análisis dimensional nosotros tenemos muchas propiedades. Fíjense bien, la primera, acá tenemos el principio de homogeneidad. Creo que todos ya tenemos idea más o menos de qué significa homogéneo, ¿no? Homogéneo en este caso llama la palabra igualdad, ¿de acuerdo? Mira bien, por ejemplo acá, yo tengo una ecuación física ya demostrada, supongamos, a nivel mundial, ¿cierto? Yo tengo acá una ecuación que dice A más B menos C es igual a D, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Si la ecuación es correcta en lo que son unidades y dimensiones, entonces nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, que todos los términos en este caso son homogéneos. ¿Cómo así? Si supongamos que el A tiene unidades de área, el B también tiene que ser áreas, C también tiene que ser área y el D también tendría que ser área. Para que se puedan sumar, tiene que ser unidades o magnitudes homogéneas. Por eso decimos que cada vez que tengamos una ecuación física de este tipo, donde hay un más, donde hay un menos, simplemente vamos a igualar y le ponemos el corchete. ¿Qué decimos? Que la ecuación dimensional de A debe ser igual a la ecuación dimensional de B, igual a la ecuación dimensional de C, igual a la ecuación dimensional de D, ¿cierto? Esto indica que la ecuación es homogénea, por eso cuando nosotros desarrollamos un problema, siempre me tiene que decir si la ecuación es homogénea, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a eso nosotros simplemente vamos a igualar los términos. Y ahora ya igualando, yo puedo trabajar de repente el A con el B, o el A con el C, o el A con el D, o el B con el C y así, ¿no?
sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces depende de nosotros cómo vamos a aplicar este principio, ¿ok? También tenemos acá, reconocer que la ecuación dimensional de un número es la unidad. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de un número, los números de por sí no tienen unidades. Por ejemplo, le digo el 5, simplemente terminó ahí, ¿cierto? El 5 es un número y por lo tanto no tiene unidades, ¿cierto? Pero si dijera 5 kilogramos, ya es diferente, porque 5 es el número y el kilogramo es la unidad. Y ya estaría hablando yo, obviamente, de una magnitud llamada masa, ¿cierto? Y así, obviamente, cuando el número está así solito, simplemente es una cantidad adimensional, ¿cierto? Por lo tanto, se le reemplaza por la unidad. Mira unos ejemplos acá. Se me hablan de la raíz de 3. Simplemente digo que es 1. Claro, yo sé que la raíz de 3, verdaderamente su valor es 1,7321, ¿cierto? Pero, sin embargo, dimensionalmente no me ayuda en nada y lo puedo cambiar por la unidad, ¿cierto? También, la función seno. Puede ser cualquier función, seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante. Simplemente son números y por lo tanto no queremos trabajar con sus valores normales, sino que de por sí son cantidades adimensionales y sería simplemente la unidad. También aparecen las constantes, como por ejemplo pi. Pi 3,1415,9 puntos suspensivos, ¿cierto? En este caso, simplemente es un número y se cambia por la unidad, ¿de acuerdo? Ahora, también tenemos los logaritmos. Los logaritmos también son números y de por sí no tienen unidades y simplemente se reemplazan por la unidad, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a desarrollar el primer ejercicio de tu libro, ¿de acuerdo? Recuerda que tienes que aprenderte bien los valores de las fórmulas dimensionales de las magnitudes fundamentales y derivadas que están en la parte de la teoría de tu texto. Muy bien, empezamos. En este problemita me dan la ecuación. Me dicen que W es trabajo, P es fuerza y me piden la ecuación dimensional de K, ¿de acuerdo? Esta ecuación es correcta, es homogénea y por lo tanto nosotros vamos a despejar lo que nos piden. Vamos a despejar K. ¿Y cuánto quedaría? Va a quedar así, muchachos, aplicando ya el corchete, me va a quedar simplemente así, miren, ¿cierto? W sobre este 2 y este P cuadrado pasan a dividir, ¿cierto? Quedaría así, mira, ¿de acuerdo? Ahora sí, a eso nosotros le vamos a reemplazar la fórmula correspondiente de cada uno de ellos. En este caso, el W. ¿W qué representa? El W representa al trabajo y su fórmula es ml cuadrado t a la negativo 2 entre el 2. El 2 es un número y como tú sabes se puede cambiar por 1 según la propiedad de la ecuación dimensional de un número que es 1, ¿cierto? Ok, no te vayas a olvidar. Ahora, el P es fuerza. La fórmula de la fuerza es mlt a la menos 2 que está elevado al cuadrado, ¿cierto, jóvenes? Muy bien, ahora sí vamos a despejar y esto nos va a quedar así. K es igual. Arriba no toque nada, sería ml cuadrado t a la negativo 2. Entre, abajito sí. Si tú desarrollas esto, ¿cuánto te quedaría? M elevado al cuadrado, normal, sería m cuadrado. L al cuadrado, normal, te quedaría L cuadrado. T a la menos 2 al cuadrado. Potencia de potencia se multiplican y me daría t a la negativo 4. Estoy multiplicando por si acaso. A simple vista, L cuadrado con L cuadrado se elimina, ¿cierto? Y ahora sí, como yo tengo M1 entre M2, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría que la fórmula de K va a ser igual a ¿cuánto? En este caso K me va a quedar M a la menos 1. Este menos 4 con este t menos 2 pasa con positivo y me quedaría t al cuadrado. Y esa sería nuestra respuesta final para este ejercicio. Muchachos, ahí está. Bueno, ahora continuamos con el problema número 2 de tu libro, ¿cierto? En la cual me plantea que esta ecuación es dimensionalmente correcta, ¿de acuerdo? Ahora, también me describe que cada término, en este caso el E, representa a la energía cinética. Recuerden ustedes que la energía cinética es la energía del movimiento, ¿no? Si tú sales a correr o vas en un carro a una cierta velocidad, este cuerpo posee obviamente energía cinética, pero al final sigue siendo energía cinética. Recuerda, puede ser energía cinética, potencial, energía química, puede ser energía eléctrica, cualquier tipo de energía al final termina siendo energía y la fórmula va a ser la misma, ¿de acuerdo? Ahora sí, veamos.
El F es fuerza, V es volumen, perdón, velocidad, ¿cierto? Estas son las fórmulas que están en esta ecuación, ¿cierto? Ahora sí, en este problemita a mí me piden calcular cuál es la fórmula de X, así que con esto vamos a trabajar y lo vamos a despejar. En una ecuación aparte, el X, ¿cierto? El X va a ser igual a ¿quién? Si tú te das cuenta, el E que está multiplicando pasa a dividir. ¿Y cómo quedaría esto? Va a quedar así, F, B, coseno de tita, ¿cierto? Dividido ¿entre quién? Entre el valor de E, ¿cierto? Ahí está, mira, ¿te das cuenta? Y con esto nosotros vamos a trabajar y ahora sí vamos a reemplazar la fórmula de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, empezamos. El X es igual. Dime, ¿el F qué vendría a ser? El F es fuerza. Si el F es fuerza, la fórmula de la fuerza es mLt a la negativo 2 por el V. ¿Qué representa el V? El V representa la velocidad. Sería Lt a la menos 1. Y el coseno, según la propiedad del análisis dimensional, ya te he dicho que por ser un número simplemente es 1, ¿cierto? Y a esto lo voy a dividir ¿entre quién? Entre E. El E es energía cinética, puede ser cualquier energía. Al final su fórmula es mL cuadrado T elevado a la negativo 2, ¿cierto? Muy bien, ahora sí. Si nosotros simplificamos esto, ¿cómo nos quedaría, muchachos? Vamos a simplificar, y en este caso sería que el valor de m se cancela. Acá también tenemos el t-2, t-2 también se cancela. Si tú te das cuenta, cuando tú desarrollas L por L, ¿qué me va a dar? L por L me va a dar L cuadrado. Y con este L cuadrado que está abajo, ¿se simplifica o no? También se simplifican, ¿cierto? L por L me da L cuadrado y por lo tanto se va con este L cuadrado. Y así, si tú te das cuenta, solamente quedaría ¿quién? T a la menos 1. Entonces mi respuesta final es la ecuación dimensional de X es T elevado a la negativo 1, ¿cierto? Y esta sería mi solución al final, ¿de acuerdo? Y ese sería el problema número 2. Ahora vamos a continuar con el problema número 3. El problema 3 me están dando una ecuación, la ecuación dimensionalmente correcta, ¿cierto? Dice que P es presión, el V es volumen, el T es temperatura y el N es la cantidad de sustancia. Me piden la ecuación dimensional de la magnitud R, ¿cierto? Muy bien. Recuerden ustedes, muchachos, y haciendo un hincapié en esto, esta es una fórmula física verdadera, ¿cierto? Es una fórmula que nosotros lo trabajamos mucho en el capítulo de termodinámica. Este es el famoso pavo ratón, ¿cierto? Ya ustedes más adelante lo vamos a estar analizando, lo vamos a estar viendo de una forma más detenida y práctica de acuerdo al contenido de este capítulo tan importante que es la termodinámica. ¿Ya, muchachos? Muy bien. En este problema me piden calcular la ecuación de R, ¿cierto? Entonces, si nosotros visualizamos bien la ecuación, ¿cierto? Al momento de despejar R, ¿cómo nos quedaría ver el R? Si yo despejo R, quedaría PB sobre ¿cuánto? Este T y este N pasan a dividir, ¿cierto? Y ahora sí, vamos a reemplazar la fórmula de cada uno de ellos y esto quedaría de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso tendríamos que la fórmula de P, ¿qué representa P, muchachos? El P representa a la presión. Fórmula de la presión, mL a la menos 1, T a la menos 2. Profesor, ¿y usted cómo se las aprendió? Simplemente es muy simple. Estudiando, practicando, ser constante en esto y es un hecho de que te la vas a aprender. El V, ¿qué representa? Volumen. La fórmula del volumen es L cubo, ¿cierto? Dividido entre T. ¿Qué es T? T es temperatura. Fórmula de la temperatura, teta, ¿cierto? No te olvides, fórmula de la temperatura. N. N es cantidad de sustancia. Esto es N mayúscula, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver cómo nos quedó al final. El R, la ecuación dimensional de R, y esto sería así. A simple vista tenemos acá L cubo por L menos 1. Si tú trabajas estos dos términos de acá, ¿cierto? Si tú trabajas estos dos términos, ¿cómo nos va a quedar, muchachos? ¿Cómo nos va a quedar? A ver si lo trabajamos. Me va a quedar L cubo por L menos 1, me va a dar L al cuadrado, ¿cierto? Este M normal ni lo toques.
¿cierto? Este t menos 2 también déjalo ahí, ¿cierto? Este teta a la 1 sube al numerador y quedaría como teta a la menos 1. Este n a la 1 sube al numerador y me quedaría como n a la menos 1, ¿cierto? Y esta sería nuestra respuesta al final, ¿cierto? Y nos damos cuenta que el término R va a depender de la longitud, de la masa, del tiempo, de la temperatura y de la cantidad de sustancia. ¿De acuerdo, muchachos? Hasta ahí, ese sería el problema número 3. Ahora sí, continuamos con el problema número 4. En este caso, en este problemita, me dan esta ecuación que es dimensionalmente correcta, ¿cierto? Donde dice que B es la altura, C es la masa, E es la fuerza y el F es lo que nos están preguntando, ¿cierto? Muy bien, para poder trabajar en este problemita, primero debemos de ubicar dónde está F. F está acá, ¿cierto? F está aquí. A veces déjame decirte que no es necesario trabajar con toda la ecuación, puedes trabajar también parte por parte aplicando el principio de homogeneidad, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, yo veo que estos dos términos se están restando y tú sabes muy bien, según el principio de homogeneidad, que si se restan, ¿qué debo de hacer con estos términos? Se deben de igualar, ¿cierto? Pero es más, el K no lo conozco, ¿cierto? Para poder calcular F también necesito conocer K. Pero primero veo también acá en el numerador hay dos términos que se están restando. Si esos términos se restan, ¿qué puedo hacer con ellos? Los puedo igualar, ¿cierto? Y de ahí voy a calcular cuánto vale K para posteriormente calcular F, ¿cierto? Es cuestión solamente de analizar el problema, ver qué parte vas a trabajar. En este caso, por ejemplo, tampoco hay que esperar de que me den todos los términos. Por ejemplo, algunos dicen W, no me lo dan. Pero W es trabajo. No, si el problema no te dice nada, simplemente no lo puedes asumir, ¿cierto? Solamente trabaja con lo que te está dando el problema, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces lo primero que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a igualar estos dos términos que se están restando, estos dos términos los voy a igualar, puesto que según el análisis dimensional dice que cuando se restan o se suman son iguales, ¿cierto? Principio de homogeneidad. Entonces como primer paso, hacemos eso, sería la fórmula de B por K, ¿esto es igual a quién? Esto es igual a la fórmula de C por K elevado al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacemos. A ver, simplificamos. Aquí, a simple vista, puedo eliminar un K con un K, ¿cierto? Este C lo paso a dividir. ¿Cómo quedaría? B sobre C es igual a quién? Aquí me quedó un K, ¿cierto? Ahí está, mira. El C lo pasé a dividir y este K se ha eliminado uno de ellos y me quedaría K, ¿cierto? Es lo mismo que pase a dividirlo, ¿no? Si lo paso a dividir, obviamente se simplifica y me quedaría K. Muy bien, vamos a reemplazar. Dice que el B, ojo, el B es altura. La altura se mide en metros y por lo tanto sería una longitud, ¿cierto? Sería longitud sobre C. ¿Qué es C? C es masa, ¿cierto? Sería M mayúscula. ¿Y esto es igual a quién? Esto es igual a K, ¿cierto? Si tú sigues el desarrollo, ¿cierto? Este M1 sube, ¿cierto? Y me quedaría ¿cómo? Me quedaría así, L, M a la menos 1 y esto sería K, ¿cierto? Ahí está, mira. Y esto entonces lo dejamos para reemplazarlo más adelante, ¿cierto? Ok, ahí está. Ahora sí, vamos a calcular lo que nosotros nos piden. ¿Qué debo de hacer con estos dos términos que se están restando? ¿Qué puedo hacer con ellos? Se igualan. Y si los igualo, ¿cómo quedaría? Quedaría así. E multiplicado por K, esto es igual a ¿quién? Esto es igual a F, ¿cierto? Entonces reemplazamos. El E, ¿qué representa el E? El E representa la fuerza. Según la fórmula que nosotros manejamos, la fuerza es M, L a la menos 1, T a la menos 2. Es fuerza, ¿no? Fuerza solamente sería M, L, T a la menos 2, muchachos. Muy bien, ahora sí. Por K, ¿qué representa K? L, M a la menos 1, y esto es igual a ¿quién? Esto es igual a F, que es lo que nos están preguntando, ¿cierto? Muy bien, vamos a simplificar. Aquí sí se puede, por ejemplo, este M con este M menos 1 se pueden eliminar, porque tú sabes muy bien que M a la 1 por M a la menos 1 sale M a la 0, y si es M a la 0, simplemente sería 1. Este L por este L se multiplican, ¿y cuánto quedaría? Nos quedaría L al cuadrado T a la negativo 2
y esta sería mi solución, ¿ya? Esto es lo que nosotros estamos buscando y por lo tanto la respuesta final sería esta de acá, ¿ya muchachos? Ahí está, miren, ¿de acuerdo? Entonces no se vayan a olvidar, primero calculas K y luego calculas F, ¿cierto? Recuerda que el E es fuerza y la fórmula es MLT a la menos 2, ¿de acuerdo? Ok. Ahora sí, pasamos al problema número 5. En este problema también me dan una ecuación, ¿cierto? En la cual dice que 1 más uni es igual a IPEN. Recuerda que acá estos términos se están multiplicando, ¿cierto? ¿Ok? Listo. Ahora sí, nosotros vamos a aplicar el principio de homogeneidad. En el principio de homogeneidad, ¿qué es lo que podía hacer? ¿Recuerdas? En el principio de homogeneidad nosotros tenemos que igualar todos los términos, ¿recuerdas? O sea que este término de acá, ¿cierto? Yo lo puedo igualar con este término de acá, ¿cierto? Y este término también lo igualo con el de acá, ¿cierto? Ahí está, mira. Simplemente tú tienes que saber qué término vas a elegir. Recuerda que esto solamente lo puedes hacer en el análisis dimensional, ¿cierto? Como la ecuación es correcta, ¿qué significa? Que todos los términos son iguales. Por eso es necesario que le pongas el corchete. Cuando algunos jóvenes desarrollan este tipo de problemas, los que tienen práctica lo hacen un poquito directo, pero nosotros tenemos que reconocer que es necesario poner el corchete para que pueda ocurrir esto, ¿cierto? El corchete me está indicando de que estoy trabajando en forma dimensional. Muy bien. Primero vamos a igualar estos dos términos de acá, estos dos términos, a ver. Ya sabes, puedo igualar este con este, o este término con el de acá, me conviene, ¿cierto? Vamos a ver. Me piden la fórmula de Perú, ¿cierto? A ver, vamos a ver cómo quedaría. Sería uni es igual a IPEN, ¿cierto? Y a simple vista hay muchos términos que se pueden cancelar, como por ejemplo, ¿quién? Se cancela n con n, ¿cierto? ¿Quién más? El i con el i. ¿Y qué me quedaría? Que la ecuación dimensional de u debe ser igual a ¿quién? A la ecuación dimensional de P por E, ¿cierto? Ahí está, mira. Pero como a nosotros nos piden calcular la fórmula de Perú, entonces debo de calcularlo de la siguiente manera. Ahí está, ¿cierto? Recuerda, ¿quién es P por U? P por E. P por E es U, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo reemplazamos, quedaría así. Quedaría que U por R por U, ¿cierto? Y al final esto sería U al cuadrado multiplicado por R, ¿cierto? Ahí está, mira. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que recordar. Ahora, mira bien, el U te lo están dando. ¿El U qué significa? Que es energía. ¿Y la fórmula de la energía cuál es? La fórmula de la energía es mL cuadrado T a la negativo 2, ¿cierto? Que está elevado al cuadrado. ¿Y el R qué representa? El radio. ¿Y el radio qué es? Longitud, ¿cierto? Si tú desarrollas esto, a ver, ¿cuánto te quedaría? M al cuadrado, lo dejas ahí, por L a la 2 elevado al cuadrado, me daría L a la 4, se multiplican. Acá también T a la menos 2 al cuadrado, me daría T a la menos 4, ¿cierto? ¿Multiplicado por quién? Por L, ¿cierto? Ahí está, mira. Y ahora sí, si nosotros desarrollamos esto, ¿cómo quedaría, muchachos? A ver, L4 con L1, porque esto es L1, ¿cierto? Si L4 con L1 lo multiplicas, ¿cuánto sale? Sale L5, ¿cierto? Este M2 lo dejas ahí, M2, muy bien, y el T a la menos 4, ¿cierto? Ahí está. Y esta debería ser tu solución en este problema número 5. Y así es como tú lo vas a desarrollar. Simplemente es cuestión de que tú te pongas las pilas y veas este tutorial, ¿cierto? Ok. Ahora continuamos con este tema tan importante en lo que es la física. El tema es análisis vectorial. Recuerden ustedes, muchachos, que nosotros para definir muchos términos en la física, en el campo de la física, necesitamos conocer necesariamente lo que es un vector, qué propiedades tiene, cuáles son sus elementos, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo podría hablar yo de la fuerza, de la velocidad, ¿cierto? Si no sé qué es un vector. Es necesario saber qué es un vector para poder definir muchas magnitudes vectoriales, ¿de acuerdo? Muy bien. Veamos acá, muchachos. ¿Qué es un vector? Gráficamente, un vector es una flecha. Miren bien acá, ¿sí? Esto es un vector.
Recuerden que la palabra, cuando hablamos de vector, estamos hablando de transmitir algo, ¿cierto? En este caso, los vectores se encargan de transmitir, ¿cierto? Ya sea una fuerza, sea incluso hasta una enfermedad, ¿cierto? Claro, de repente hablamos de un virus o algo, es un vector de transmisión, decimos, ¿sí o no? Claro. En este caso nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de un vector, ¿cierto? Estamos hablando de un aparato matemático capaz de transmitir algo. Y sus elementos, ¿cierto? Sus elementos son, miren bien la flechita, la cabeza del vector indica el sentido, o sea, hacia dónde apunta el vector, ¿cierto? Este puntito de acá, que vendría a ser el punto origen, el origen del vector, ¿cierto? Colita del vector, cabeza del vector, ¿cierto? También tenemos el ángulo que mide la dirección, ¿cierto? Ahí está. Cuando nosotros hablamos de la dirección, claro, es necesario saber cuánto se encuentra inclinado el vector, ¿no? Muy bien. Y el módulo que vendría a ser el tamaño del vector, ¿cierto? El tamaño del vector. Este vendría a ser el módulo, ¿ya? Ahí está. ¿Ok? ¿Y cómo se representa? Se representa con una letra mayúscula o minúscula con una flechita hacia la derecha, ¿cierto? Esa es la representación. ¿Y cómo se lee? Esto se lee así, muchachos. Se lee vector A, ¿cierto? Así es. ¿Te das cuenta o no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un vector, este vector tiene estos elementos. Tiene módulo, que es el tamaño del vector, ¿cierto? El sentido, hacia dónde está dirigido, la dirección, cuánto está inclinado, ¿cierto? Y el punto de origen o punto de aplicación del vector, ¿cierto? ¿De acuerdo, muchachos? Hay que reconocer eso, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la fuerza, hablemos un ejemplo de la fuerza. Voy a empujar un auto hacia la derecha. Le voy a aplicar una fuerza de 100 newton hacia la derecha. Si tú identificas los términos, el 100 vendría a ser ¿qué cosa? La cantidad. El newton vendría a ser la unidad, y cuando digo hacia la derecha me refiero a la dirección y el sentido de este vector, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un vector, tenemos que reconocer estos elementos, ¿sí o no? El módulo vendría a ser la intensidad. Cuando yo digo 100 newton hacia la derecha, el 100 newton vendría a ser el módulo. ¿Me dejo meter? O sea, ¿cuánto vale? Por ejemplo, yo podría decir, voy a aplicar una fuerza de 100 newton, pero solamente te estoy dando el módulo, no te estoy diciendo hacia dónde, ¿cierto? Ahora, completo sería que yo te diga, voy a aplicar una fuerza de 100 newton hacia la derecha. Ahí te di todos los elementos, módulo, dirección y sentido. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es muy importante. Profesor, ¿y cómo puedo identificar al módulo? Cuando tú veas el vector así, de esa manera, en barritas, eso se lee módulo del vector A, o simplemente así. Cualquiera de los dos representa el módulo del vector A, ¿cierto? Ahí está, mira, ¿te das cuenta? ¿Sí? Entonces, así se lee módulo del vector A, ¿de acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces, aquí están todos los elementos, módulo, dirección y sentido, y este es el módulo nada más, el tamaño, ¿de acuerdo? También tenemos acá diferentes métodos que nosotros tenemos que aprender a manejar para poder así desarrollar muchos problemas y obviamente muchos casos físicos que se van a venir más adelante, ¿de acuerdo? En este caso tenemos acá, ojo, el famoso método del polígono. Este método es muy importante, ¿cierto? El método gráfico es el que nos va a ayudar a desarrollar muchos problemas, ¿de acuerdo? Mira bien, este método tú lo puedes aplicar ¿cuándo? Cuando los vectores se encuentren así, mira, en forma consecutiva. ¿Te das cuenta? Mira bien, colita, cabeza, colita, cabeza, colita, cabeza, colita, cabeza. Cuando están así en forma consecutiva, nosotros podemos aplicar este método. Profesor, ¿y en qué consiste ese método? Fácil, en que estos 4 vectores, pueden ser 4, 3 o 5, 6, n vectores, ¿cierto? Ok. Cuando los vectores estén así en forma consecutiva, esos 4 vectores van a desaparecer y en su lugar va a quedar un solo vector. ¿Y ese vector quién vendría a ser? El vector resultante, ¿cierto? Profesor, ¿y cómo dibujo yo el vector resultante? Fácil, el vector resultante lo voy a dibujar de la siguiente manera. Fíjate bien.
El vector resultante, ¿cierto? Es el vector que parte, acá mira, parte en la colita y termina en la cabeza. O sea, así mira, este vector de acá. Este vector rojito es el vector, ¿cierto? Resultante. Lo representamos así, con una letra R y una flechita. ¿Está bien o no? Entonces, este vector va a reemplazar a estos cuatro. Cuando yo dibuje un vector resultante, estos cuatro vectores desaparecen, o sea, los borro y solamente me queda el de acá. Es mejor trabajar con un vector que con cuatro vectores o más, ¿cierto? Este vector va a reemplazar. Un ejemplo podría ser, muchachos, el siguiente. Si acá hay un auto delante de todos nosotros, ¿de acuerdo? Viene su compañero Juan y le aplica 1000 newton hacia la derecha. Viene su compañero segundo y le aplica una fuerza de 1000 newton hacia la derecha. Serían 1000 más 1000, sería 2000, ¿cierto? Pero si vengo yo solito y aplico los 2000 newton, yo sería el vector resultante. ¿Entiendes o no? O sea, ya, ¿para qué necesito dos vectores si uno solo lo puede aplicar? Entonces, eso es un vector resultante, un vector que reemplaza a otros vectores, ¿cierto? Profesor, ¿y matemáticamente cómo lo escribo? Fácil. Cuando yo hablo de un vector resultante, estoy hablando de la suma de ellos. A más B más C más D, ¿cierto? Ahí está. Ese sería el vector resultante, ¿cierto? Es la suma vectorial de ellos, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado, muchachos. Cuando yo sumo vectores, no los voy a sumar directo, ¿no? En el ejemplo que les puse, 1000 más 1000, 2000, se suman porque los dos van para la derecha, ¿cierto? Porque si serían 1000 para la derecha y 1000 para la izquierda, más bien se restarían, ¿cierto? O sea, por eso tenemos que aprender todas las propiedades de los vectores, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que este vector mide 5, el de acá mide 5, el de acá mide 5 y el de acá mide 5. No te estoy diciendo que este vector va a ser 5 más 5 más 5 más 5, 20. No, no te estoy diciendo eso, ¿cierto? Sino que es una representación vectorial, ¿de acuerdo? Cuando tú ves esto, simplemente te está indicando de que la resultante va a ser la suma vectorial de todos ellos. Y sumar vectores no es lo mismo que sumar simples números. Para eso ya vamos a ver propiedades más adelante en la cual podemos trabajar cómodamente, ¿ok? Muy bien. También tenemos acá el famoso método del polígono cerrado, ¿sí o no? ¿Ok? El polígono cerrado, ¿en qué consiste? Si tú te das cuenta, a diferencia del caso anterior, aquí había cómo cerrar, pero si tú miras aquí la figurita, ya no. Mira, colita cabeza, colita cabeza, colita cabeza, colita cabeza, colita cabeza. O sea, todos están ordenados en forma consecutiva. Y cuando están ordenados en forma consecutiva, significa que el polígono ya está cerrado. Si el polígono está cerrado, diríamos simplemente que la resultante de todos ellos generan una resultante nula. Ese cero con esa flechita se llama vector nulo, ¿de acuerdo? Ok, es decir, cuando tú veas un polígono cerrado, los puedes borrar y simplemente el sistema no se va a alterar, porque esa es la propiedad, que cuando el polígono es cerrado, automáticamente su resultante es nula, ¿de acuerdo, muchachos? Ok.